diagnóstico inmunológico. Entonces estamos a cargo de presentar este tema, Franklin Alexander Álvarez, quien les habla, y mi compañero Jorman Bedoya Bonilla. Entonces empezamos hablando de inmunodiagnóstico o diagnóstico, en el cual habrá o se divide en dos, que es el diagnóstico directo y el indirecto. El diagnóstico directo es el que actúa en los microorganismos, bacterias, hongos, protozoos, etcétera, que son pues, todos sus componentes, y que estos pues, se conocen como los antígenos. En el indirecto vamos a hablar ya de pruebas serológicas, que es lo que nos vamos a enfocar en el resto de esta presentación. Y en esto pues, lo que se busca es que haya una respuesta del sistema inmune hacia el agente biológico. Entonces aquí interactúa lo que viene siendo los anticuerpos, que se pueden observar acá. Entonces hablamos de el inmunodiagnóstico, que se basa en un conjunto de técnicas y procedimientos de diagnósticos pues, para poder diagnosticar enfermedades infecciosas que se basan en reacciones del antígeno y el anticuerpo. Y eso pues básicamente lo que se busca es una respuesta inmune del animal hacia esos agentes infecciosos, ya sean los virus, hongos, parásitos o bacterias. Entonces para eso se utilizan anticuerpos o linfocitos estabilizados. Entonces, ¿en qué se aplican? Pues enfermedades infecciosas, inmunodeficiencias, enfermedades alérgicas, en autoinmunidades o en tumores. Entonces, como tal, como ya le decíamos, los indicadores, entonces lo que se va a producir, lo que se espera producir es que se evidencie una exposición actual al animal con ese agente infeccioso una vez que se hace este inmunodiagnóstico. Entonces, como tal, el diagnóstico no es una protección, sino que es una detección del anticuerpo o el linfocito sensibilizado que se inocula, para que así el individuo tenga contacto con ese antígeno, y eso pues no va a indicar que es inmune y tampoco que está enfermo, pero que va a preparar una respuesta del sistema inmune para que pueda atacar a ese agente, para poder eliminarlo y así quedar preparado para una reinfección que se pueda dar de estos problemas. Entonces, dentro de los diagnósticos inmunológicos o técnicas, empezamos hablando del de inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia, pues hablamos de que es una propiedad en la cual una sustancia puede emitir una luz cuando se expone a una radiación, ya sea de baja longitud de onda y alta energía, de rayos UV o RX. Entonces, eso lo que va a hacer es que se absorben las radiaciones que son invisibles al ojo. Obviamente esto todo se ve macroscópicamente. Entonces todo eso se transforma en luz visible y hace que pues, según la longitud de la onda, si es mayor, pues así mismo incide. Entonces, ¿cómo se produce inmunofluorescencia? Tenemos aquí un gráfico donde habla de que hay una absorción de luz por parte de esa molécula a la cual se le aplica fluorocromo, perdón, y entonces se le eleva a un estado de excitación en donde se contiene mayor energía. Entonces la molécula permanece en ese estado de excitación por un periodo de tiempo pues, que va a ser corto, la verdad. Entonces ese retorno a nivel de energía pues, es menor si está acompañado de una emisión de luz o fluorescencia. Entonces de las inmunofluorescencias nos vamos a encontrar dos, que viene siendo la directa y la indirecta. En este caso entonces nos vamos a enfocar en la indirecta. La inmunofluorescencia indirecta, entonces donde se realiza en dos etapas. Entonces esta técnica pues, se basa en una doble capa en donde se aplica el anticuerpo, y esto pues sin ser marcado directamente, entonces se aplica sobre el sustrato de tejido y se visualiza por medio de un tratamiento que es de suero, que se llama antiinmunoglobulina conjugada con fluorocromo. Entonces se da la primera etapa donde se fija sobre un portaobjetos el antígeno que constituye ese sustrato, que pues, sería las células que contiene el virus. Y entonces sobre él se coloca un suero, el cual se sospecha pues, que haya presencia del anticuerpo específico, y asimismo pues, si la reacción es positiva nos va a dar una información del complejo de antígeno o anticuerpo, que pues, no es visible ya que el anticuerpo no estaba marcado. Ya en la segunda etapa pues se le agrega una antiinmunoglobulina a todo este procedimiento igual al de la etapa 1, y entonces pues va a reaccionar con ese anticuerpo del complejo y va a producir lo mismo que en la primera etapa, pero con ya la fluorescencia. Seguimos, compañero Jorman. Cordial saludo.
Una de las técnicas para realizar un inmunodiagnóstico también es la prueba ELISA. La prueba ELISA de por sí es uno de los procedimientos más sencillos y rápidos que se utilizan. De por sí es uno de los más utilizados en investigación y diagnóstico para la identificación de naturalezas proteicas de péptidos, proteínas, anticuerpos y hormonas. De por sí hay varios tipos de ELISA que podemos apreciar como ELISA directo, ELISA indirecto, ELISA tipo sándwich, ELISA competitivo. Entonces, digamos, todas de por sí manejan un cierto protocolo, cierto procedimiento, pero tienen el mismo factor común, que es la ampliación a partir de antígenos de ciertas partículas, como es el caso específico de la prueba ELISA, Sandwich ELISA. ¿Puede seguir, Franklin, por favor? El sándwich ELISA consta básicamente de que el antígeno quede inmovilizado entre dos anticuerpos. Uno captura a otro y, digamos, estos pares de anticuerpos se conocen precisamente bajo ese mismo nombre. El procedimiento simplificado de este básicamente trata de que el anticuerpo, pues precisamente como ya lo decía, quede capturado. El segundo, que se añada la muestra que contiene el antígeno de interés que se unirá al anticuerpo de captura. El tercero, que se añada el anticuerpo de detección que se unirá al antígeno. El cuarto, de que en caso de que el anticuerpo de detección vaya conjugado a una nueva enzima, se proceda también a añadir sustratos para que se reaccione bajo esa misma enzima, proporcionando una señal más visible. Aquí podemos apreciar, digamos, el paso a paso. Primero, precisamente, ver cómo se captura el anticuerpo, cómo se empieza a visibilizar el antígeno a partir de la captura pues, de dos anticuerpos y cómo se añaden los sustratos para la visibilización del mismo. Siguiente, Franklin. Por último, tenemos la inhibición de la hemoaglutinación. Hay que iniciar definiendo qué es hemoaglutinación. La hemoaglutinación es una reacción que se causa a partir de glóbulos rojos. La respuesta de por sí, o digamos el procedimiento consta y trata básicamente de que la ausencia de esta hemoaglutinación pues corresponde de por sí a la misma presencia viral que puedan existir en estos glóbulos rojos. Se puede, digamos, establecer de que el análisis de la inhibición de homoaglutinación se utiliza precisamente para descubrir, titular virus, la presencia de virus desde ciertas zonas periféricas del cuerpo. Básicamente se incuban las muestras, permitiendo la acción recíproca entre el antígeno y el anticuerpo. De por sí, el caso de esta misma hemoaglutinante permite que al no conocerse o señalizarse eh, ciertas agrupaciones de glóbulos rojos, pues permitirán identificar de que efectivamente hay una presencia de virus, ya que este lo que hace es disociar las, precisamente las agrupaciones de glóbulos rojos. Entonces, al no permitirse una agrupación de glóbulos rojos, que indica que hay un agente extraño que está disociando, que está, digamos, alejando o coartando de por sí las agrupaciones que se dan de glóbulos rojos dentro de este procedimiento.
Entonces, también este ha sido, digamos, uno de los grandes procedimientos, grandes no, importantes procedimientos que se dan frente al inmunodiagnóstico, pero de por sí posee grandes desventajas, ya que mm, no solo la presencia de virus puede generar esa desaglutinación, sino también hay otros factores que coadyuvan a este mismo proceso. Entonces, hay serias desventajas frente a este diagnóstico, pero de por sí, digamos, hay unos puntos claves que ayudan a identificar precisamente la presencia viral. Muchísimas gracias.